Y el tema de hoy se llama la gran alegría. Acompáñame a leer el pasaje sobre el que vamos a estar estudiando. Lucas 2, versículo 8 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en el pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Versículo 20: los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios. Imagínate un día cualquiera, que no sea de Navidad, ¿verdad? Que haces tus actividades diarias, que estás en medio de la rutina y algo inesperado y extraordinario ocurre. Te llega un anuncio que cambia tu vida para siempre. A lo mejor estabas en el tráfico, a lo mejor estabas en el trabajo, a lo mejor estabas en la escuela, estabas preparando la comida, estabas cuidando a tus hijos y de repente llega esta noticia que transforma todo lo que tú creías conocer. Eso fue lo que le sucedió a los pastores la noche en que Jesús nació. Los pastores, según lo que nos dice la palabra, eran hombres sencillos que estaban haciendo lo que los pastores hacen. Y de repente recibieron un anuncio que cambió su noche, que cambió su vida, que cambió la historia de la humanidad. Esto que acabamos de leer nos plantea tres preguntas. Número uno, ¿por qué Dios eligió a pastores comunes para compartir este mensaje tan trascendental? ¿Por qué Dios escogió personas simples? Cuando tú y yo vemos muchos que se autonombran y te dicen: yo tengo el mensaje especial que cambiará tu vida. Dios no hizo eso. Dios escogió personas simples para mostrar el mensaje que cambiaría a la humanidad. Número dos, ¿qué nos enseña sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas? Y número tres, cómo la historia de los pastores nos invita a experimentar la gran alegría de su presencia. Quiero empezar citando a C.S. Lewis, que dijo una vez: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre había algo más grande que el mundo. Hoy veremos cómo el nacimiento de Jesús nos revela verdades profundas sobre la gran alegría de su llegada y qué significa para nuestras vidas. Porque, número uno, Dios se manifiesta en lo cotidiano. Regresemos al versículo 8 cuando dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos haciendo ¿qué? Estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Dios no eligió a poderosos o influyentes para anunciar el nacimiento de su Hijo. En cambio, su mensaje llegó a pastores, personas sencillas que estaban ¿qué? Cumpliendo sus responsabilidades diarias, haciendo lo que tenían que hacer. En medio de un día común, en medio de actividades comunes, Dios llega y les da el mensaje de su vida. Esto nos enseña que Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana.
no solo en momentos extraordinarios. Dios está presente con nosotros cada momento del día. No solo cuando lo celebramos en Navidad, no solo cuando nos acordamos de Él en Semana Santa. Dios está con nosotros en el día a día. Dios se manifiesta en lo cotidiano, en la sencillez de un corazón. Dios decidió no llevar el anuncio a los religiosos o intérpretes de la ley, sino unos sencillos pastores que mostrarían la fe como un niño. Dios desea manifestarse en el día a día de nuestras vidas, no solo en ocasiones especiales. Los pastores estaban cumpliendo sus obligaciones, estaban cuidando su rebaño. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién se está haciendo cargo de las cosas que Dios te ha encomendado personalmente a ti? ¿Quién está haciendo lo que te toca hacer? Dios llega a estos pastores cuando estaban haciendo lo que tenían que hacer. Tú y yo queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos use, cuando ni siquiera hacemos lo que nos pide que hagamos. Si Dios viene y se manifiesta en tu vida, ¿te va a encontrar haciendo lo que te pidió que hicieras? ¿O te va a encontrar anhelando lo que otros hacen, criticando lo que otros hacen o poniendo pretextos para no obedecer? ¿Qué te va a encontrar haciendo Dios? ¿Cuál es tu día a día? Dios quiere que nos hagamos cargo de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Yo me he dado cuenta, familia, que aunque sea paradójico, tú quieres que alguna actividad se haga, dásela a una persona que está ocupada, a una persona que ya está haciendo cosas, porque esa persona sabe cómo completar actividades, sabe cómo planear, sabe cómo terminar. En cambio, cuando tú ves a alguien que no está haciendo nada, yo antes de encargarle algo me pregunto, ¿por qué no está haciendo nada? ¿Por qué no ha habido alguien que lo invite a hacer algo? Yo me fijo en los que están ocupados. Yo aprendo de los que están ocupados, de los que se hacen cargo de sus responsabilidades. No de los que simplemente se la llevan toda la vida poniendo pretextos, culpando a otros, viendo a ver cómo se salen por la tangente para no responder a lo que se les pide. Dios se manifiesta en lo cotidiano. Dios se manifiesta en lo que a veces tú y yo consideramos aburrido. Mateo 25:23 dice: el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cumplir nuestras obligaciones produce gran alegría. Cumplir lo cotidiano, cumplir con eso que tú y yo a veces ya estamos cansados, produce gran alegría. Hacer lo que a veces no queremos hacer, pero tenemos que hacer por disciplina, por compromiso, produce gran alegría. Yo te invito a que tú te preguntes, ¿cómo puedo encontrar a Dios en mis actividades diarias? Yo quiero ser transparente contigo. Si tú a mí me preguntas que soy una persona de oración, yo te contestaría, definamos oración. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de que por creer que tenemos un devocional que es bueno, deseable, procurable y recomendable. Ese es el marco de mi plática. Hemos creído
que el tener un devocional significa que estamos conectados con Dios. Yo me pregunto, ¿y el demás resto del día qué estás haciendo? Yo no tengo ese tiempo. ¿Yo qué es lo que hago? Procuro cada cosa que hago estar meditando en Él, estar meditando en su palabra. Trato de estar conectado todo el día. No siempre lo logro, tampoco vengo aquí a presumir, no se trata de eso. Pero muchas veces cambiamos el obedecer a Dios, entregarnos a Dios en el día, con nuestra vida, con nuestras actividades, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Simplemente lo cambiamos por una rutina de decir, aquí estoy. Y lo demás del resto del día, ¿dónde estabas? Imagínate, de nuevo, si tú tienes tus devocionales es muy respetable y te admiro. Te admiro. Solo quiero que pongamos en contexto. Yo encuentro principalmente mujeres, que son las que más lo pueden manifestar. Una mujer que se levanta a las 6 de la mañana, a atender a sus hijos que se van a la escuela, a atender a su marido, y todavía trabaja. Llega a la tarde, que llega a su casa en la tarde, a atender todo lo demás. ¿A qué horas quieres que ore? ¿A qué horas? Y a veces, como no lo hacen, les ponemos una carga y llegan a creer, es que soy mal cristiano. ¿Cómo? Das la vida por otros, entregas tu vida con generosidad, y porque no tienes la liturgia del devocional, ¿ya eres mal cristiano? No estamos entendiendo el evangelio. ¿Qué no sería mejor? Sí, tener tu devocional, pero que no solo se quede en eso, sino que cada día estemos meditando en lo que Él nos dice. Cuando estemos en el tráfico, cuando estemos cuidando a nuestros hijos, cuando estemos haciendo lo que la vida nos pide que hagamos. ¿Qué no sería mejor? ¿Qué no llegaríamos menos cansados al final de la semana y diríamos, ay, qué bueno que ya es domingo? Porque muchas veces eso lo cambiamos. No, yo simplemente nada más el domingo vengo y levanto mis manos y pido perdón. Y toda la semana, papito, ¿qué estabas haciendo? Es similar. ¿Qué no sería mejor tener una conexión diaria? ¿Qué no es mejor? Una conexión diaria con tu devocional. Por otro lado, agradezcamos las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, sabiendo que Él obra, se manifiesta, nos ayuda, nos bendice en lo cotidiano. Busca a Dios en tus responsabilidades diarias, mientras trabajas, mientras cuidas de tu familia o realizas tareas simples. Agradece a Dios por lo ordinario, sabiendo que Él te bendecirá a través de pequeñas cosas y constantes. Agradece a Dios por esos hijos que tienes que cuidar. Agradece a Dios por ese trabajo que a veces te llega a cansar. Agradece a Dios por esas actividades que tienes que hacer para cuidar tu salud. Agradece a Dios en las pequeñas cosas. Y verás, como dicen, si cuidas los centavos, los pesos se cuidan solos. Agradecer a Dios por lo pequeño, por esas cosas que tú y a lo mejor ya estamos cansados de la rutina, del tráfico, del jefe. Agradece y verás cómo la vida es más llevadera. Y quiero que te preguntes, ¿qué estás haciendo con las cosas que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con los dones que Dios te ha dado?
¿Qué has hecho con los talentos de las personas que Dios ha puesto a tu cuidado? La gran alegría de Dios comienza en la sencillez de la vida diaria. Dios no necesita ni grandes escenarios ni eventos espectaculares para manifestarse. Lo puede hacer, sí, pero no los necesita. A menudo Dios se muestra en los detalles más simples y en los momentos más ordinarios de nuestra vida. En el caso de estos pastores, estaban cuidando sus ovejas, estaban cumpliendo su trabajo. Permíteme imaginar, ay, otra vez tengo que ir a cuidar las ovejas y me toca el turno de noche. Ellos no sabían. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cuidando lo ordinario. Estaban cumpliendo su trabajo diario cuando recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Esto nos enseña que Dios está presente en nuestras rutinas y nuestras responsabilidades diarias y que cada momento es una oportunidad para experimentar su presencia. Dios nos acompaña 24/7. Dios nos escucha 24/7. Cada momento de tu vida, aún estés pasando por la mayor prueba de tu vida, ese momento es la oportunidad para conectarte con Dios. Ese momento es la oportunidad para agradecer a Dios lo que ha puesto en tus manos. Dios se muestra en lo cotidiano porque lo ordinario también es parte de su plan extraordinario. Así como Dios se manifestó a los pastores, su gran alegría llegó de repente, transformando la rutina en un momento extraordinario. Porque la gran alegría viene en el de repente. ¿Qué significa que venga en el de repente? Versículo 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados. Que la gran alegría de Dios venga en un de repente quiere decir que tú y yo no lo podemos manipular, que no lo podemos forzar, que no la podemos planificar. Llegan en el de repente de Dios. No hay oraciones, no hay liturgias, no hay religiones que puedan provocar el mover de Dios. No podemos hacerlo. Llegan en el de repente. No podemos decir, yo voy a hacer esto para que Dios se manifieste. No. No hay una oración mágica. No hay una oración que tenga la clave secreta. No. Lo que podemos hacer, podemos crear atmósferas, que eso es muy diferente. ¿Qué significa que llegue en un de repente? Al término de que se escribió el Antiguo Testamento, pasaron 400 años históricamente cuando se escribió el Nuevo Testamento. Estos pastores estaban viviendo en lo que tú y yo conocemos, la etapa del silencio. Dios decidió no hablarle al ser humano por más de 400 años. Estos pastores nacieron en esa vida, nacieron ahí, nacieron en una época donde Dios ya no estaba hablando. Ahí, estos pastores sabían que vendría el Mesías. Pero 400 años pasaron y no había pasado nada. Ellos sí sabían de las promesas, pero tal vez les pudo haber pasado lo que también a ti y a mí nos puede traer la rutina cuando no la vemos adecuadamente. ¿Sabes qué? Nos puede amargar. El saber que lo que tú esperas no llega. El saber que las promesas que Dios tenía para ti no se han cumplido y que siguen pasando los días y tú sigues haciendo lo mismo, te puede llegar a amargar. Eso es el de repente de Dios. Pueden llegar
en el momento más oscuro de tu vida. Creemos que porque las promesas de Dios no se han dado por mucho tiempo, hemos dejado a un lado los sueños que Dios tenía para nosotros. Porque tal vez no vemos que pasen lo que queremos ver. Tal vez no hemos visto a Dios como queremos que se manifieste. Tal vez no hemos visto a Dios como nos lo hemos imaginado. Porque no hemos visto, tiene que pasar paso 1, paso 2. No. Es por eso que Dios se manifiesta en él de repente. No sabemos en qué momento sucederá. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que seguir fieles. Tenemos que seguir obedientes. Y lo que podemos hacer es crear una atmósfera adecuada y por la cual si tú y yo podemos trabajar. Yo no sé cuándo vayas a cumplir mi sueño, Dios. Lo que voy a hacer, me voy a mantener fiel a ti. Voy a seguir buscándote. Una vez oí una frase de una predicadora que me impactó. La oí de un libro que había escrito ella. Y dijo, Dios, yo voy a estar aquí. Si tú no me usas es porque tú no quisiste, no porque yo no estuve dispuesto. Eso es el de repente. Señor, yo voy a estar aquí. Si tú cumples mi sueño o no, eso no cambia mi actitud. Yo voy a crear atmósferas. Voy a promover lo que me has enseñado. Eso es en mi familia, crear una atmósfera de amor, de paz, de tranquilidad. Sé que no lo puedo provocar que tú vengas. Sé que no puedo provocar que vengas y me bendigas. No puedo hacerlo. Eso es un acto unilateral de Dios, derivado de su gracia. Lo que puedo hacer, voy a estar aquí todos los días. Todos los días, lleve un devocional o no, me prepararé, me levantaré cada día dispuesto a escuchar tu voz. Si no me hablas, no dependerá de mí. Si no sirvo para tus planes, no dependerá de mí. Yo voy a estar aquí. Me mantendré constante y crearé la atmósfera para que eso pase. Hasta ese momento habían pasado 400 años donde Dios no le había hablado a su pueblo. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos años de silencio de Dios has experimentado? ¿Cuándo fue la última vez que realmente supiste que Dios te estaba hablando? No en un domingo, no. ¿Cuándo supiste que te estaba hablando a ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuándo? La vida diaria nos puede hacer perder de vista u olvidar cosas que Dios ya ha hablado en nuestra vida. Y podemos en un cierto grado amargarnos. Para ti y para mí la Navidad que acabamos de celebrar puede ser una simple celebración religiosa, familiar o un simple evento moral. Pero la realidad de que Dios vino en un de repente, de que Dios se manifiesta en lo cotidiano, únicamente se nos puede ser revelada por medio del Espíritu Santo. Hay otro de repente de Dios, un de repente que cambia en muchos de nosotros las estructuras que tenemos acerca de la presencia de Dios y de la manifestación de Dios. Es el que se da en Hechos 2, versículo 1, que dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a lo estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Tenías a 50 hombres y mujeres reunidos. Eran hombres que también habían recibido un silencio, que se habían muerto su Mesías, que el que creían que les venía a traer salvación había sido crucificado 50 días atrás.
Lo que ellos hicieron es obedecer a la voz de Jesús cuando partió al cielo y les dijo: júntense, yo voy a regresar. 50 días pasaron y estos hombres se habían mantenido fieles a lo que su Mesías les había dicho. Ellos estaban unidos, orando, creando atmósferas. Y ahí, el de repente llegó de nuevo. Ellos crearon una atmósfera de oración y adoración. Ellos no simplemente tenían la liturgia, no simplemente tenían los buenos hábitos morales, sino que habían decidido que su vida, sin importar lo que vieran o no vieran, sería una vida de oración. Habían entregado su vida, sus pensamientos, sus decisiones, sus miedos, sus frustraciones, los habían usado para volverse en adoración a Dios. Y quiero que pongamos atención en lo que dice la palabra. Muchas veces tú y yo, derivado de ciertas formas litúrgicas, hemos creído que para que Dios venga a tu vida tienes que tener una vida perfecta. Tienes que tener una vida sin errores, una vida bien vestido, planchado, correcto, una forma exquisita de hablar, porque si no, Dios no viene. Pero ¿cómo dice que estaban cuando vino el Espíritu Santo? Sentados. Para que Dios venga a tu vida, no se trata de una simple postura que da bien, se trata del corazón. Muchas personas vienen a que es que tienes que orar así no, la Biblia me dice que cuando bajó el Espíritu Santo estaban sentados, porque no es la posición, es la actitud del corazón. ¿Por qué estaban sentados? Porque seguramente estaban cansados o estaban platicando, porque eran humanos. No podemos tú y yo encuadrar únicamente a que Dios va a venir con ciertos pasos. Es el corazón. Es el corazón, la actitud del corazón el que crea una atmósfera de adoración y oración. Eso es. No las posturas morales que son deseables y las debemos buscar, pero no debemos perdernos en eso. La gran alegría nos indica que Dios puede intervenir en cualquier momento y devolvernos esa felicidad por vivir de acuerdo a su voluntad. Versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. En ese momento la gloria de Dios los envuelve con un gran resplandor. ¿Y qué produce como en cualquier ser humano? Un temor reverente, un temor a no saber qué es lo que viene, un temor a no saber con quién estamos. Era nuevo para ellos. El miedo a lo desconocido, el miedo a no saber de qué estamos hablando, con quién estamos tratando, qué es lo que viene, nos puede llevar a ti y a mí a caer en actos ceremoniales o tradiciones religiosas para tratar de que nos cubran y tratar de aplacar la ira de Dios. Tú y yo no podemos dejar que el miedo nos haga buscar sustitutos. No puedo hacer que el miedo me haga refugiarme en una tradición, me haga refugiarme en ciertas cosas. Tú y yo podemos ir directamente con Dios, cara a cara, por el sacrificio de su Hijo. No porque lo podamos provocar, es un acto unilateral. Muchas veces el miedo de acercarnos a Dios lo vemos reflejado en las formas en que le hablamos.
¿Cómo te hablan tus hijos? Con un lenguaje así estructurado, ¿verdad que no? ¿Cómo te hablan? El lenguaje demuestra la familiaridad que hay. Cuando no conoces a nadie, tratas de no ofender, de ser muy político, ¿verdad? Muchas veces tú y yo, como tenemos miedo a Dios, tratamos de no decir cosas que le ofendan, porque no sabemos cómo actuar. ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Cuál es tu lenguaje? El lenguaje te dirá qué tan familiar eres. Las buenas noticias son el evangelio que nos presenta a Jesús como esa gran alegría que no es exclusiva para un grupo de privilegiados. No tienes que tener los grandes conocimientos bíblicos para tener una relación con Dios. No tienes que tener el lenguaje muy elevado para poder entender la palabra. Es simple. La gran alegría es simple. Y muchas veces cuando tú y yo no conocemos a Dios, cuando no conocemos esa gran alegría, nos conformamos simplemente con alegrías, con cosas temporales, con triunfos temporales, con cosas terrenales. Como no sabemos qué es la gran alegría, nos conformamos con la emoción de la noche, con el éxito del día. Como no conocemos la gran alegría, simplemente a veces buscamos la aceptación de otras personas. Puede ser otra persona, un grupo, lo que sea. Pero el conocer la gran alegría te hace entender que nada que sea temporal te dará gran alegría. Sí, los triunfos son buenos, pero dura sí la emoción. Dime qué has logrado que te ha llenado todos los días de tu vida. No hay. Siempre lo que tú obtengas terrenal, sí, la emoción, pero al rato quieres más. Lo que me pongas, porque son temporales. Únicamente la gran alegría es eterna. Muchas veces buscamos y nos conformamos con la alegría pensando que es la gran alegría. Te invito a que construyamos una atmósfera de oración y adoración constante, como hicieron los creyentes en Pentecostés, para estar listos para los de repente de Dios. Y recuerda que Dios puede romper el silencio en tu vida en cualquier momento, trayendo alegría y esperanza. Y quiero que te preguntes, ¿habrá áreas de mi vida donde yo he dejado de esperar un cambio? ¿Habrá áreas de mi vida donde yo creo que Dios ya no puede hacer nada? Recuerda que Dios puede sorprenderte. Dios puede intervenir en cualquier momento para transformar nuestro luto en alegría. La alegría que experimentaron los pastores no era superficial ni pasajera, era la gran alegría que nace solo de reconocer a Jesús como el Salvador. Porque solo reconocer a Jesús personalmente lo cambia todo. Versículo 12. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Los pastores no solo recibieron el anuncio. Déjame parafrasearte la escena. Están unos pastores como estamos tú y yo en la vida diaria. Llega la gran alegría de Dios de repente, sin buscarlo, sin esperarlo, sin provocarlo. Llega un ángel y les dice: ha nacido tu Salvador.
Y en cuanto dicen eso, se unen más ángeles. ¿Te puedes imaginar lo que fue eso? ¿Te puedes imaginar decenas de ángeles alabando a Dios en ese momento? En la tierra, no en el cielo. La alabanza estaba en la tierra. ¿Lo imaginas tan siquiera cómo pudo haber sonado? ¿Imaginas cómo haber sido un deleite? ¿Has estado en ese tipo de alabanza? ¿Has estado en ese tipo de alabanza donde dices, wow, si esto no son ángeles, no sé qué? Yo sí he estado, te voy a contar rápido. En la primera iglesia en la que yo me congregué, era un lugar grande, yo estaba sentado casi atrás. De repente escucho atrás y dije, cambiaron bocinas, pusieron sonido nuevo. Era impresionante, impresionante. Una alabanza de la que toda se me enchina la piel. Y al final se sube el pastor y dice, yo siento que ángeles estaban cantando con nosotros. Wow. Pues más grande es lo que estos pastores estaban viendo. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo tan solo de acordarme del momento quisiera regresar a esa alabanza. Tú y yo a veces podemos reconocer en dónde Dios está. Podemos decir, wow, qué bonito se siente. A veces hay gente que no tiene ningún contexto cristiano y viene a iglesias como esta o como cualquiera donde se alabe el nombre de Dios. Dicen, wow, esto me atrae y me gusta, me siento bien. Sabes que mi corazón se tranquiliza, me siento muy bien. Estos pastores no solo recibieron el anuncio, la palabra dice que cuando los ángeles se fueron, ¿cómo? ¿No se quedaron? No. Los pastores lo que hicieron. Sí, ángeles, muy padre tu adoración. Muy padre eso que siento. Pero tú me dijiste que mi Salvador estaba allá. Con permiso, voy a buscar a mi Salvador. Los ángeles sí instruyeron a los pastores, pero ¿sabes qué? No los acompañaron a ver a Jesús. Los ángeles no fueron con Jesús. Un ángel nunca te va a llevar a conocer a Jesús. Solo el Espíritu Santo lo puede revelar. Esos pastores dijeron, ¿sabes qué? Sí, muy bonito. Muy bonita la tradición, muy bonita la emoción, muy bonita la experiencia, muy bonito el evangelio de la prosperidad, donde todo lo que yo ore se hará y todos esos rollos. Pero mi Señor está allá. ¿Y sabes qué, ángel? Tú no me puedes llevar. Yo voy a ir a conocerlo. Te vas a encontrar con personas que te digan, yo te voy a decir la revelación. Te vas a encontrar con religiones que te digan, yo soy la única puerta, el único camino. Ni los ángeles se atrevieron a tanto, Ni los ángeles se atrevieron a tanto. Los ángeles entendieron cuál era su lugar y cuál era su momento. Hay un momento para adorar, pero hay un momento donde nos pongamos serios y vayamos a enfrentarnos a nuestro Creador. Decidieron caminar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos a Jesús, pero nos da la oportunidad al reconocerlo de experimentarlo de manera personal. Los pastores pudieron haber dicho, oye ángel, y dime cómo es Jesús, dime cómo es Dios. ¿Tú te vas a conformar con que la gente te platique cómo es Jesús o vas a ir a conocerlo? ¿Te vas a conformar con que las personas te digan qué es lo que han vivido con Dios o vas a ir a conocerlo? ¿Te vas a conformar con las manifestaciones de lo que es Dios o vas a ir a conocerlo? Es tu decisión. ¿Cómo puedo saber si realmente me estoy quedando en la manifestación, en la bendición, en la promesa o realmente estoy caminando con mi Salvador? Es muy fácil. ¿Qué frutos dan tu vida?
¿Simplemente estás viviendo una religión? ¿Simplemente estás viviendo un cúmulo de buenos deseos? ¿O estás dando fruto de acuerdo a caminar, a buscar, a encontrarte con tu Salvador? En la Biblia hay un ejemplo muy claro de quien pasó por eso: Jacob. Jacob tuvo ese proceso en su vida. Génesis 28:20 nos dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso y si sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Por qué? Porque no era en ese momento. Para Jacob, Dios era el Dios de sus papás, el Dios de sus abuelos. Puede ser incluso el Dios de tus hijos, el Dios de tus sobrinos, pero no es tu Dios. Es alguien de que tú has oído, pero no has conocido. Jacob no conocía a Dios de forma personal, solo tenía referencia de Él por otros. Éxodo 3:6 nos dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios quiere ser nuestro Dios, no el Dios de nuestros antepasados, no el Dios de mis familiares. Joven, yo te voy a decir algo. No hay cunas cristianas. El haber nacido en una casa donde tus padres son creyentes no garantiza que tú seas cristiano. La Biblia lo dice. Lo aplico para mis hijos. Tú tienes que conocer a Dios. Tú no puedes escudarte en la religión de tus padres. No puedes escudarte en lo que tus padres viven, no. Si tú no tienes un encuentro con Dios, simplemente te seguirás alabando manifestaciones y alabando ángeles que cantan, pero nunca será tu Dios. Padre, asegúrate que tus hijos conozcan a Dios. Mueve cielo, mar y tierra porque lo conozcan. La decisión depende de ellos, pero que nuestra vida sea para que nuestros hijos conozcan al Salvador. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos decidir por ellos. No podemos nublar su juicio. No podemos contarles mentiras. Tenemos que llevarlos y decirles: ¿sabes qué, hijo mío? Hasta aquí llego yo. Ni los ángeles se atrevieron a llevar a alguien a Jesús, con Jesús. Hasta aquí llego yo. Esta es mi vida con mis errores, con mis aciertos. Tú tienes que ir por tu fe. Porque no solo se trata de creer, porque tú y yo podemos decir: yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No solo se trata de creer, sino de obedecer. Piensa en alguien que escucha sobre una oportunidad que puede cambiar su vida, pero solo el tomar acción puede experimentar los beneficios. Así es reconocer a Jesús. Jesús implica una respuesta activa. Busquemos tiempo para encontrarnos con Jesús. Permitamos que su presencia nos transforme, que transforme mi manera de pensar y mi manera de actuar. Los pastores no solo escucharon el anuncio de los ángeles, actuaron y fueron a ver al Salvador con sus propios ojos. Reconocer a Jesús no solo se trata de saber quién es, sino de responder activamente a su invitación. Porque cuando tú y yo lo reconocemos en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia, las prioridades cambian, las luchas que tenemos cobran sentido y hoy sabemos por qué estamos peleando y para qué estamos peleando. Y entonces es cuando las alegrías se vuelven reales y verdaderas. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué tengo que hacer después de haber reconocido a Dios como mi Salvador y haber tenido un encuentro con Él? ¿Qué hicieron los pastores? Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños. ¿Cómo? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué?
¿Por lo que les contaron? No, por lo que habían visto y oído. La historia comenzó con pastores cuidando sus ovejas y terminó con esos mismos pastores haciendo lo mismo, cumpliendo sus obligaciones, pero ahora la diferencia es que estaban glorificando y estaban alabando a Dios. Habían sido transformados por lo que habían visto y lo que habían oído. La gran alegría del nacimiento de Jesús no es una emoción pasajera, es una verdad eterna que nos invita a reconocer a Jesús, experimentar su presencia y compartir su mensaje con otros. ¿Qué nos enseña la humildad de los pastores sobre la manera en que Dios se manifiesta? Nos recuerda que Dios elige lo sencillo y lo cotidiano para revelar su gloria. ¿Cómo puedes estar preparado para los de repente de Dios? Viviendo en una vida de comunión y expectación constante. Cada día emociona. ¿Cómo voy a conocer hoy a Jesús más? ¿Cómo Dios me va a enseñar a amar más en el tráfico? ¿Cómo voy a conocer más a Jesús atendiendo a mis hijos, atendiendo a mi familia? ¿Cómo Dios me va a enseñar hoy? Teniendo una expectativa constante de que Dios se puede mover. ¿Cómo Dios hoy puede en medio de mi dificultad manifestarse? En lugar de que la depresión, que la ansiedad te dominen, a levantarte cada día, di, hoy será el día. ¿Cómo me vas a sorprender hoy, Dios? ¿Cómo te voy a conocer más, Dios? ¿Cómo me voy a enamorar más de ti, Dios? Eso creará la atmósfera, porque eso es una vida de adoración. Esperar que Dios haga lo que dijo que va a hacer es una vida de adoración. ¿Qué significa para ti reconocer a Jesús como Salvador? Implica no solo saber quién es, sino responder activamente a su invitación. ¿Y cómo disfruto de esta gran alegría? Número uno, busca a Dios en lo cotidiano. Reflexiona sobre cómo Él está en las actividades diarias. También crea una atmósfera de adoración. Dedica tiempo a la oración diaria, a la meditación, a buscar su palabra, para estar listo en los momentos inesperados de Dios. Reconoce a Jesús en tu vida. Reflexiona cómo Él, su presencia, ha transformado tus pensamientos y ha transformado tus decisiones. Y también comparte su alegría. Busca oportunidades para hablar de Jesús con alguien que lo necesite. Y por último, agradece su intervención. Tómate un momento al final de cada día para agradecer a Dios por la forma como Él ha obrado, manifestado, bendecido, cambiado, transformado tu vida. Esa es la forma como tú y yo podemos vivir la gran alegría. Porque no importa si estamos en el valle o en lo oscuro, en enfermedad, siempre decidiremos alabar a Dios, sea como sea y estemos como estemos.